Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo, hola galaxia entera. Aquí estamos nuevamente empezando un boletín más de nuestro informe semanal por Galáctica Radio y Televisión Digital desde algún lugar del planeta y para todo el planeta, exactamente, porque somos un medio digital, entonces salimos desde cualquier parte y llegamos a cualquier parte. Así que si nos estás mirando en vivo, buenos días o buenas tardes o buenas noches según donde estéis. Y bueno, si nos estás mirando grabado, por supuesto, no te olvides de darnos el like, el me gusta, compartir, indicar, marcar, comentar, todo lo que nos ayude a colaborar, digamos así, con el algoritmo que es, digamos, quien decide hoy qué va, qué no va, ¿no? Esa mano invisible de la internet, de la net, que es el algoritmo. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, a todos los que nos seguís, tanto este contenido como otros contenidos aquí de Galáctica, radio y televisión digital. Saludos a Pedro Guberman, nuestro director, nuestro dire. Un abrazo fuerte y bueno, para también Micaela que nos saca al aire y para todo el equipo, ¿no? Para todo el equipo de Galáctica, toda la gente que participa, colabora de alguna manera. Bueno, y aquí estamos. Una semana más. Son tantos temas para tratar que realmente es difícil decidir. Y bueno, a veces para elegir un tema y dejar otro pendiente, ¿no? Porque es realmente muy difícil con todo lo que está pasando, pero a veces, bueno, para elegir un tema tratamos de también buscar temas que no hemos tratado aún. Entonces, bueno, siempre hay actualizaciones. Por ejemplo, estamos cubriendo muchísimo la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra en Ucrania en realidad, la guerra, la invasión rusa en Ucrania. Es un tema bastante importante. Ese año están las elecciones de Brasil también. Bolsonaro Lula, que no solamente impacta a Brasil, pero va a impactar toda América Latina, ¿no es cierto? Porque eso va a producir un alineamiento, sea de derecha o sea de izquierda, así que vamos a cubrir también. Bueno, el tema que elegimos esta semana, vamos a salir un poco sin salir tanto de Rusia, ¿no? Pero bueno, vamos a ir, pero no tanto, no troppo. Vamos a hablar del BRIC, ¿no? Vamos a comprender, esa semana resonó, sonó, resonó, dijeron, volvieron a decirlo, desdijeron, en fin, hemos escuchado eso. Vamos a entender qué es el BRIC, qué tiene que ver Rusia con eso, qué tiene que ver Argentina con eso, ¿no? Brasil, Irán, China, etcétera. Bueno, primeramente, ¿qué es el BRIC? El BRIC es un mercado, en un mercado económico, ¿no? Por supuesto que esos mercados económicos en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de reorganización del orden mundial, evidentemente que eso, además de ser un mercado económico, tiene un sentido político también, por supuesto, ¿no? Obviamente, lo económico y lo político siempre van de la mano, siempre uno afecta el otro afecta el primero, pero bueno, el BRIC es un mercado. ¿Y qué significa BRIC? Bueno, ¿qué países componen el BRIC? Bueno, precisamente el BRIC se creó como un mercado alternativo para los mercados de las potencias mundiales, ¿no es cierto? De las potencias principalmente políticamente, ¿no es cierto? Porque hoy, bueno, tenemos potencias, la potencia económica más sobresaliente del planeta y más creciente es China, pero políticamente el poder mundial de cierta forma, tanto en términos prácticos como en términos más abstractos, como el prestigio, ¿no? El lifestyle, en fin, está concentrado en Europa y Estados Unidos. Entonces el BRIC existió, se creó para precisamente crear una alternativa, ¿no? Se creó para crear, que valga la redundancia, ¿no? Se creó para instalar, ahí está, los sinónimos siempre nos sacan, para instalar una alternativa, un mercado alternativo, ¿no? El mundo, bueno, cuando se va globalizando, intenta agruparse mercados internacionales. Por lo general, antiguamente, esos mercados eran geopolíticos, ¿no? Eran geográficamente localizados. Entonces, por ejemplo, tenemos
por ejemplo, mercado, por ejemplo, de Estados Unidos con Canadá y México, ¿no? Por ejemplo, el NAFTA, o por ejemplo, el mercado europeo, los países ahí de Europa, y así más o menos se organiza. Pero bueno, hoy con las tecnologías, con el mundo un poco abstracto y virtual que vivimos y que tenemos, eso ya no es tan importante, aunque sí lo sea, cuando hablamos de temas de guerra, de temas de defensa, pero bueno, en términos económicos no es tan importante, ¿no es cierto? Tan fundamental. Entonces, ese mercado se fundó llamado BRICS, que son las que esa palabra es una sigla, ¿no? Constituida por las iniciales de los países constituyentes. Entonces, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? Bueno, esos son los países que son países emergentes. ¿Qué son países emergentes? Países emergentes son países que no son considerados países de primer mundo, pero que son países que están a camino de ser países de primer mundo, ¿no? Que están a camino de tener esa importancia a nivel mundial. Entonces, bueno, ahora, ¿qué tiene que ver los BRICS con todo eso? Bueno, los BRICS existen hace muchísimos años y siempre se hicieron reuniones alrededor de los BRICS, como se hacen reuniones con el Mercosur, etcétera. Pero el BRICS ahora gana un nuevo protagonismo. ¿Por qué? Vamos a comprender eso. Bueno, en el momento que precisamente el mundo se está reorganizando, que se busca una nueva orden mundial, una nueva organización de mundo, entonces, bueno, el BRICS, por eso dije al principio que tiene un valor político además de económico, bueno, que impone, protege y hace crecer a ciertos países, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de multilateralismo alternativo a los ejes de Estados Unidos, Europa, etcétera. Bueno, entonces, obviamente que encabeza BRICS, está encabezado por China, que es el país más poderoso, ¿no? A nivel económico. Y bueno, y el BRICS ahora son países emergentes. ¿Qué son países emergentes? Son países que van en vías de convertirse en potencias mundiales, ¿no? Sea por su economía, sea por sus armas nucleares, sea por su importancia política, sea por su extensión territorial o una mezcla de esas cosas, ¿no? Entonces, todos esos países están dentro de esa categoría. Brasil, China, India, Rusia, Sudáfrica. Pero bien, el tema es que ahora que el mundo parece reorganizarse, que se busca una especie de nueva orden mundial, ¿no es cierto? Esa organización que se creó desde la Segunda Guerra Mundial, que aparentemente se estaría buscando una nueva organización mundial, el BRICS, China, bueno, intenta invitar a otros países aquí al BRICS y algunos países también quieren participar, ¿no? Vamos a, vamos a hablar precisamente de dos países, ¿no? Uno es la Argentina, que quiere entrar al BRICS, e Irán. Bueno, entonces, eh, me quedé sin palabras, ¿no? Porque claro, es una cuestión compleja desde el punto de vista político, ¿no? Porque bueno, eh, estamos hablando de un momento en que el mundo se está dividiendo, nuevamente Rusia se está alejando de Occidente, China aparentemente está tomando partido pro Rusia en esa guerra, aunque no lo declara, porque China también podría sufrir ciertas sanciones y no le conviene a China para nada, ¿no es cierto? Pero bueno, aparentemente hay esa reagrupación. El presidente de Bolsonaro, Brasil, el presidente de Brasil, Bolsonaro, bueno, eh, tuvo una reunión con Putin días atrás y con los otros líderes del BRICS. Y aparentemente, bueno, Rusia le prometió a Brasil seguir manteniendo, supliendo fertilizantes, ¿no? Entonces, aparentemente, bueno, Brasil podría tener una posición neutral que siempre la tiene diplomáticamente y el presidente Bolsonaro podría ser un poco tolerante con Putin en un contexto que todo el mundo lo sanciona. En ese contexto, bueno, se suma Argentina. No nos olvidemos que el presidente Alberto Fernández y todo el kirchnerismo, toda la escuela del kirchnerismo es afín, es más proclive a alinearse con Rusia también que alinearse con Estados Unidos, ¿no?
y eso, bueno, es más o menos también históricamente la izquierda latinoamericana, porque de hecho la izquierda tiene un corte marxista que también tuvo Rusia, entonces, bueno, ese alineamiento ya es histórico, es antiguo y ciertamente, bueno, hay resquicios de eso también, ¿no es cierto? Y otro país sería Irán. Y aquí sí hago una pausa porque, bueno, Irán es un país que se aleja muchísimo de los lineamientos políticos de Occidente, ¿no? No es una democracia como los países de la Comunidad Europea. Bueno, en fin, es un país que tiene otro tipo de configuración política y político-económica y es un país también que además, bueno, tiene cuestiones pendientes con la Argentina, ya sabemos, ¿no? Así que, bueno, habría que ver qué podría pasar con un mercado así, ¿no? Y habría que ver por qué, eh, qué intereses tienen Brasil y Argentina de estar en esos mercados, en detrimento de estar en mercados más alineados con Estados Unidos o con Europa, ¿no? En el caso de Brasil, bueno, Brasil es uno de los fundadores de ese mercado, de BRICS. Entonces, bueno, la cuestión es un poco más sencilla de comprender. Pero en el caso de Argentina, no tanto, ¿no? Habría que ver qué intereses habría en esos mercados. Y eso podría producir una bipolaridad también, ¿no es cierto? Por ejemplo, un nuevo sistema financiero. Rusia ahora está aislada del mundo y el BRICS podría, por ejemplo, tener su moneda propia. Hay muchas cuestiones ahí que se imponen, ¿no? China podría usar el BRICS, por ejemplo, para imponer su moneda como moneda de canje, ya que el rublo ruso no puede circular y el euro no puede circular en Rusia, ¿no? Bueno, la cuestión es que el BRICS podría ser uno de los agentes protagonistas o protagónicos de implementación de ese nuevo sistema mundial, de esa reconfiguración del orden global, como no tenemos desde de 45, de la Segunda Guerra Mundial. Por no decir lo más importante, ¿no? Y aquí quiero poner el acento, que eso es lo más importante que os voy a decir hoy, porque bueno, es muy complejo explicar el BRICS en tan poco tiempo y todas las implicaciones, pero aquí voy a lo práctico, ¿no? Que es realmente la cuestión energética, de seguridad alimentaria y seguridad energética, ¿no? No nos olvidemos que precisamente en los momentos de guerra, en los momentos de crisis, ¿no? O en los momentos de tensión mundial, como por ejemplo la pandemia, como por ejemplo ahora la guerra en Ucrania, las cuestiones más importantes a resolver son precisamente lo energético y lo alimentario, ¿no? O sea, los alimentos, cómo suplir, cómo mantener el abastecimiento energético, cómo mantener el abastecimiento de alimentos. Y precisamente el BRICS puede autoabastecerse prácticamente, ¿no? Tiene una capacidad enorme, tanto energética, ¿no? Como de alimentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Brasil, en el caso de Rusia, inclusive, en el caso de Central Argentina, ¿no? Y energético, por ejemplo, Rusia es uno de los productores energéticos más importantes del mundo actualmente, ¿no es cierto? Tanto en energía, gas, petróleo, etcétera. Y además, también, bueno, se podemos pensar en productos industriales, bueno, China. Entonces, realmente no es para subestimar la importancia del BRICS y la importancia geopolítica del BRICS. Lo que sí, y aquí sí, para terminar ese informe, os dejo aquí a todos vosotros para que lo penséis durante la semana y podéis hacer aquí, dejar vuestro comentario aquí si queréis, vuestra opinión aquí en comentarios, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial vimos un mundo bipolarizado, estaban el eje capitalista, el eje socialista, ¿no? Encabezados por Estados Unidos y Rusia. Y ahora, bueno, aparentemente el BRICS podría ser una nueva forma de globalización, de división del eje mundial, porque estamos hablando nada más, nada menos de Rusia y China en un solo bloque. Entonces, con eso ya os digo todo. Y Brasil y Argentina entrando en ese bloque. Así que la pregunta que queda aquí para terminar ese informe es: pensadlo bien, me respondes aquí en comentarios. ¿De qué lado queréis estar? Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar
Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.